Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes están el día de hoy con nosotros. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta charla que vamos a tener sobre la ley TEA, en colaboración con la Fundación TEA Chile, con quien yo trabajo con ellos en cuanto a normativas de carácter legal, específicamente a esta normativa, asesorándolos a ellos y también a algunos papás apoderados de la Fundación, lo cual ha sido un agrado poder transmitir una explicación en base a todo a lo que queremos saber y que queremos entender esta nueva normativa. Eh, para comenzar, lo vamos a hacer con una introducción en cuanto a qué nos establece esta nueva normativa. Me pueden ir haciendo preguntas, no tengo ningún problema que vayamos interactuando. Y es importante dar el marco teórico y el marco legal de esta normativa para luego entrar ya en temas más específicos que podamos hablar en cuanto a las desregulaciones y en cuanto a los protocolos en cuanto a esta normativa. Primero que todo, a modo de información, eh, esta ley fue promulgada con fecha 2 de marzo del año 2023 y fue publicada en el Diario Oficial el día 10 de marzo del mismo año. ¿Cuál es la importancia que le damos a esta nueva normativa? Y que es algo muy relevante, tanto a nivel nacional como también, yo siempre lo digo, a un nivel latinoamericano, porque esta es la primera normativa que regula en Chile y establece los derechos de las personas que están diagnosticadas con trastorno del espectro autista. Cuando digo de personas, es porque hablamos de diferentes rangos de edad. Tenemos algunos niños, niñas y adolescentes que están dentro del espectro, que generalmente tienen sus diagnósticos, perdón, de forma temprana, como así también esta normativa nos establece la posibilidad de tener la capacidad de que personas de un rango de edad mayor también puedan acceder a poder ver si están dentro de la condición. ¿Y qué es lo que busca en este caso? ¿Qué es lo que busca en este caso? Promover o resguardar la ley TEA. Fundamentalmente establece ciertos principios que, por ejemplo, son la promoción de la inclusión de todos quienes en esta condición, además de que puedan tener una atención integral y que se les protejan sus derechos de los niños, jóvenes, adolescentes, adultos con TEA, en tres ámbitos que son muy importantes: en un ámbito social, en un ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Entendiendo que le vamos a dar en el transcurso de la charla mayor énfasis al área de educación, que es lo que a ustedes les interesa, esta ley nos trae ciertos principios, establece ciertos principios que la regulan, eh, y que es bueno poder indicarlos. Entre ellos los más importantes, por ejemplo, está el trato digno hacia las personas autistas por parte del resto de la sociedad, tener un trato respetuoso con ellos, un trato igualitario, en todo momento, en toda circunstancia y en todo su desarrollo. Eh, y ahí toma mucho énfasis e importancia que en este desarrollo las áreas que son más importantes para ellos generalmente son el área de la educación y el área de la salud. Otro principio que trae esta normativa es la autonomía progresiva y que nos dice que toda persona autista ejercerá sus derechos conforme a su edad, conforme a su madurez y al nivel de desarrollo que manifieste. Aquí hay algo bastante importante y creo que ustedes en el área de educación lo saben muy bien, y es que como trabajamos con diferentes tipos de niños, de niñas, de adolescentes, y más cuando están dentro de la condición, el nivel de avance que vayan teniendo cada uno de ellos no siempre va a ser de manera uniforme. Y por eso es que tenemos que respetar ese desarrollo y las posibilidades, y darle las posibilidades
y los recursos para que dentro de sus diferencias, ellos, en base a la independencia que tienen, puedan ir progresando. Eh, Algo también muy importante, como principio también, que quizás una palabra un poco rara, pero se dice la intersectorialidad. ¿Qué establece esto? Que aquí hay una conjunción de varios estamentos, tanto en el aparato estatal, por lo general, que es el área de salud, el área de educación, eh, y que deben trabajar de manera mancomunada. ¿Para qué? Para que esta ley sea aplicable en todos esos ámbitos. Y el poder aplicarlo de esa manera, ¿qué va a generar? Que le vamos a poder entregar los beneficios que la ley establece para todas las personas que están dentro de la condición. Nos habla de un término nuevo, nos habla, por ejemplo, de la neurodiversidad, y es que debemos considerar que todas las personas tienen una variabilidad de carácter natural, tienen funcionamientos cerebrales que son y cognitivos que son diferentes, tienen diferentes formas de socializar, de aprender y expresarse. Y en base a eso, eso debe ser respetado, sin ningún lugar a dudas. Porque si no, no estaríamos cumpliendo el objetivo que trae la normativa. Además, nos establece dentro de los principios más importantes, porque son varios, pero quiero tocar los más importantes, nos habla de una detección temprana. Cuando hablamos de detención temprana, nos referimos a la condición. Y para poder detectar tempranamente esta condición, eh, debemos establecer las medidas necesarias para que ese diagnóstico sea oportuno. Y ojalá en los primeros años de vida de nuestros hijos, nuestros niños que están dentro de la condición. Y ahí toma mucho valor también el trabajo que puedan hacer los colegios, que muchas veces, y se los hablo por experiencia propia, porque yo soy papá de un niño con TEA. Y así como nosotros tenemos responsabilidades como papá de entregar un diagnóstico a los colegios donde están nuestros hijos, también, a contrario sensu, si el colegio en algún momento ve que uno de sus niños tiene alguna condición diferente o ven que hay algún signo que pueda ser eh, aplicable a la condición de TEA, tienen todo el derecho del mundo de hacérselo saber a los apoderados y decirle, ¿sabe qué? Nosotros como estamento responsablemente le decimos que usted pueda generar los análisis médicos correspondientes para ver si su hijo está dentro del espectro, porque quizás nosotros como colegio no hemos dado cuenta de algunas situaciones que podrían darse. Y en base a eso, tiene que haber también un seguimiento continuo de la detección temprana. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder trabajar mancomunadamente con todos los estamentos, ya sea de orden social, de salud, como ya dije, educación, y con las familias, que eso la verdad es muy importante. Las familias de las personas autistas, de los niños autistas, de los niños que están dentro de la condición, tienen un rol preponderante, porque mal que mal nosotros somos quienes les damos las directrices a ustedes, por ejemplo, como colegios, como estamento, y les contamos de la condición que quizás tienen nuestros niños, nuestros hijos, y eso va a hacer que podamos buscar la forma de poder trabajar mancomunadamente para que en el ámbito de educación, en este caso, podamos ver la forma en la cual los podemos apoyar, los podemos ayudar y hacer las adecuaciones correspondientes para que ellos puedan tener una educación digna y de calidad. Como objetivos principales, la ley, ¿qué nos dice y qué nos establece? Que tenemos que asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades a todos quienes estén dentro del espectro y debemos resguardar su inclusión. Eso es muy importante, que podamos incluir, porque muchas veces eh, incluimos para que tengan su educación, para que tengan un aprendizaje de calidad,
pero muchas veces no los hacemos partícipes. Y la idea es poder incluirlos y que sean parte del estamento educacional, de su estamento social, porque eso, sin lugar a dudas, les va a ayudar muchísimo cognitivamente para poder ir avanzando. También la ley como objetivo nos traza que eliminemos cualquier forma de discriminación, eh, porque de esa manera tenemos una inclusión positiva, tenemos una inclusión real. Nos entrega además, por primera vez, una definición más clara de lo que es TEA. Eh, y como Estado también, a través de la normativa, se compromete, y esto es muy importante, a revisar, perdón, la prevalencia de los diagnósticos en Chile, ver cuánta cantidad de niños tenemos con la condición, a través de encuestas, por ejemplo, que puedan hacer los diferentes estamentos, y también a través de estudios poblacionales como son, por ejemplo, el censo, que en el último censo que tuvimos hace poco, lamentablemente por un tema de que no estaban listos muchos de los protocolos, no se pudo llevar a cabo. Eh, Amanda le, Holguín tiene y el micrófono abierto. le pediría, por favor, si quienes están se puedan silenciar para que todos podamos escuchar de buena manera. No tengo problema si me quieren hacer preguntas, me las hacen, me interrumpen, no hay ningún problema, pero para que podamos llevar un orden. Aquí hay una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes y que me la puedan responder y podamos participar. Según esta nueva normativa, ¿ustedes creen o ustedes consideran que el TEA, el trastorno del espectro autista, es una discapacidad? Les dejo abiertos los micrófonos, por favor, para que interactúen. Hola, yo soy Denise. Hola, Mi Denise, hijo ¿cómo estás? Santiago, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mi hijo Santiago tiene trastorno del espectro autista y claramente no tiene ninguna discapacidad. Es un niño que es un sol. Tengo otro hijo que tiene una edad similar, se llevan por un año, y es un niño sin ninguna discapacidad. Entiende distinto, es muy literal, es un niño tierno, le gusta jugar, claramente no es una discapacidad. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Señora Carla, la veo con la manito levantada. Hola, buenas tardes a todos, a todas las familias. Eh, Solamente como comentar de que, como su nombre lo dice, el trastorno del espectro autista es un amplio paraguas, un abanico de situaciones y particulares, puntuales de cada niño. Entiendo que si este espectro se presenta en comorbilidad con otros trastornos, con otros diagnósticos, uno podría encontrar algunos casos que estuvieran asociados a este criterio diagnóstico también, pero claramente no todos los casos son iguales, por eso en el TEA se evalúa eh, particularmente. Entiendo que está en la discusión que es una condición, pero en términos clínicos, para las personas que trabajamos en salud mental, eh, se considera un trastorno, o sea, un conjunto de síntomas significativos que generan alteraciones significativas, bueno, también hay en algunos casos no tan significativas, que van dando curso a esta condición. Pero desde el punto de vista de los tratamientos, todavía en Chile estamos hablando de un trastorno específicamente por este conjunto de síntomas asociados y de distinta severidad dependiendo del caso. Eso. Muchas gracias. Y usted tiene mucha razón en lo que dice. ¿Por qué? Porque, y la ley en ese sentido es bastante clara, eh, porque nos dice que TEA no es sinónimo de discapacidad, sino que es una condición del neurodesarrollo, que debe contar con un diagnóstico de un facultativo, un especialista, pero que en algunos casos puede generar discapacidad si tenemos alguna
algo anexo en ese diagnóstico de ese niño, niña o adolescente. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque cuando hablamos y habla la ley en algún momento de la palabra discapacidad, la tenemos que entender en un sentido amplio. Porque una vez que tenemos el diagnóstico de TEA por parte de los especialistas de la salud, si se detecta, por ejemplo, que además del TEA hay una discapacidad física o cognitiva, la ley TEA tiene algo que es muy importante, que hace extensivos los beneficios que establece la ley 20.422, que es la ley de inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Y por qué lo planteo? Porque eso nos lleva a ciertos beneficios que nos entrega a los papás, a las familias que tenemos niños con TEA. Podemos certificar esa discapacidad y podemos obtener la credencial de discapacidad, por ejemplo. En mi caso en particular, con mi hijo que tiene 7 años, que él es TEA, nosotros hicimos el trámite de la credencial de discapacidad. Pero esto es netamente algo voluntario. Esto no está amarrado a la ley TEA. Ojo, eso es vital importancia. Pero ¿qué nos sirve la credencial de discapacidad? Nos sirve, por ejemplo, que una vez que lo tenemos, quien esté a cargo de los cuidados del niño también puede ser una madre o un padre cuidador, por ejemplo. Nos establece eso. Y además, nos establece ciertos beneficios. Eh, porque teniendo la credencial de discapacidad, por ejemplo, para los papás, las mamás que están acá, ellos incluso pueden, presentando toda la información que se establece al COMPIN correspondiente, ellos, por ejemplo, pueden tramitar que se le dé una pensión a nuestros hijos, ¿ya? Que va a depender del grado de discapacidad, así entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando la entregan, no le van a entregar la credencial con un grado de TEA, no. Le van a decir que tiene un grado de discapacidad y aunque no me gusta ser autorreferente, en el caso de mi hijo, que tiene un TEA moderado, por ejemplo, su grado para efectos de discapacidad era un 70%. Entonces, ¿qué vamos a generar con eso? Que en base a esos antecedentes médicos entregados y que se ponderan y que los ve el COMPIN caso a caso, y a través del Senadis también que los apoya en eso, vamos a poder, por ejemplo, eh, lo que rige la ley de discapacidad, tener, por ejemplo, exenciones tributarias, podemos importar implementos que nos sirvan para la atención temprana de nuestros hijos, libros, medicamentos, todo lo que a nosotros nos sirva. Incluso se hace extensivo, por ejemplo, a poder traer un automóvil que esté adaptado para nuestro hijo con TEA o que tenga alguna discapacidad. Entonces, por eso es importante que no miremos el término discapacidad como un término malo. En este caso, es un término complementario a la ley TEA. Y eso va a ir generando que podamos hacer factible esta ley, tomarnos de la ley y aprovechar todo el resto de normativas que se cruzan. Por eso es que se dice que se hacen extensivos estos beneficios a toda la ley TEA. Importante, el Senadis, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, no tiene competencia alguna para evaluar ni para diagnosticar a una persona con TEA. Para estos efectos, el único organismo capacitado es el COMPIN. Y créanme que muchas veces, aunque se dice que el COMPIN no funciona, si entregamos todos los antecedentes como corresponde, no más allá de 60 o 90 días hábiles, tenemos la respuesta. Entonces, ocupemos esa oportunidad porque la verdad es que nos sirve mucho a nuestros hijos con TEA. Entre los beneficios, eh, entre los beneficios, por ejemplo, le voy a nombrar algunos porque son bastantes. Bueno, acceder a los programas del SENADIS,
Los municipios también pueden entregar ciertas ayudas, que incluso pueden ser, por ejemplo, puestos en ferias libres para las familias, para que tengan una entrada de trabajo, una entrada de dinero para que puedan trabajar. Lo que le decía yo, las exenciones arancelarias en cuanto a ayudas técnicas, transitar por vías exclusivas, ocupar los estacionamientos exclusivos de discapacidad. Y algo muy importante que esto se toca en el área de salud, nos da la prevalencia de atención de nuestros niños, niñas y adolescentes con TEA en los estamentos de salud pública. Ellos, y se los puedo dar fe de eso, la ley establece que dentro de los protocolos de salud que tienen que haber, después de las personas que están con riesgo vital, deben ser atendidos todas las personas que tengan la condición de TEA diagnosticada. ¿Por qué? Porque así evitamos cualquier tipo de desregulación. O sea, me han tocado casos de niños con TEA que tienen su credencial, pero que han tenido que esperar 8 horas de atención en un sistema público. Y pasa porque también el sistema público de salud hasta el día de hoy no ha tenido el nivel de capacitación que la ley establece. Porque la ley establece que tanto en el área de salud, área social y área de educación, esos tres estamentos tienen que tener a lo menos una capacitación al año por un lapso mínimo de 5 años. Entonces, esa credencial nos abre miles de puertas. Entonces, no tengamos miedo de que diga el decreto discapacidad, porque en el fondo es la única forma de hacer plausible la condición en este momento a través del SENADI y el COMPINA los estamentos que tenemos. Hasta aquí, preguntas que me quieran hacer, dudas. Vi por ahí algunas preguntas en el chat. Me preguntan aquí, me interesa saber cuál es el apoyo que le da el colegio a niños TEA. Para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Sí, vamos, estamos empezando recién. Eh, Otra cosa importante dentro del mismo este estamento social, es súper relevante que tengan actualizado su registro social de hogares. Todas las familias que tengamos niños con TEA. Yo les digo que, aunque, a ver, ustedes podrán decir, no sé, ¿por qué un médico, un abogado como yo, un ingeniero va a tener actualizado el registro social de hogares? Ténganlo, porque eso nos va a ayudar a las madres cuidadoras, a los padres cuidadores. Si tenemos la credencial, nos va a dar la prevalencia. Si sale algún beneficio social, a veces independiente en el rango en que podamos estar calificados, por tener un hijo con una condición diferente, ya eso nos ayuda en el puntaje. Así que tampoco tengan miedo al tema de las profesiones. Ténganlo actualizado porque esa es como la tercera pata de la mesa en el área social. Eso es súper, súper importante. Y como les decía, algo muy relevante también en en el área de salud que se está implementando de a poco, porque esto ha sido lento, más lento de lo que creíamos. Las personas que son beneficiarias de FONASA pueden o van a poder acceder, porque hay algunos lugares en los cuales todavía está por implementarse, a prestaciones de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología sin tope de atenciones anuales, porque antiguamente teníamos un tope, pero ahora esta ley ya no lo establece. Pero tenemos que tener paciencia, porque eso recién se están llevándolos a la práctica y se están estableciendo los protocolos tanto en el área de salud como en el área de educación. Porque también hay que entender que, como ha sido paulatino la entrada en vigencia de la ley, hasta el día de hoy todavía no tenemos el reglamento correspondiente. Entonces, mientras no tengamos ese reglamento, la verdad es que vamos a ir avanzando, pero vamos a ir avanzando de forma paulatina.
Para cerrar un poquito el área social, algo importante que yo les decía, ¿qué es una persona cuidadora? Porque todos nosotros que tenemos hijos con TEA, somos cuidadores. De una u otra manera somos cuidadores. Y es una persona que de forma gratuita o remunerada le va a proporcionar a quien tenga el diagnóstico de TEA asistencia o cuidado. Puede ser de manera temporal, puede ser de manera permanente, para que ellos puedan realizar todas sus actividades en su vida diaria. Y ojo, que eso es independiente que estén o no unidos por un vínculo de parentesco. O sea, aquí perfectamente, si, no sé, quienes tengan la posibilidad que alguien los ayude en su casa con los quehaceres del hogar o con los quehaceres del niño o de la niña o del adolescente con TEA, perfectamente ella puede ser cuidadora o cuidador del niño. Esto no está restringido solo a padres y madres. Ojo. Y esa persona cuidadora tiene que hacer el trámite, como les decía, en el registro social de hogares. Como yo les comentaba, yo me apoyo mucho y trabajo también con Javiera, que Javiera me está ayudando en esta actividad. Así que me gustaría que Javiera se presentara y que nos pudiera ayudar Javiera con que entráramos un Claro, poquito en el trabajo de el área de educación directamente exacto, sí, y de las normativas que se van cruzando en el área de educación, porque tenemos varias que se exacto, cruzan sí. y también tenemos varios ordinarios ahí, varios decretos que han hablado en el último tiempo sobre la condición. Ya, sí. Ahí ustedes me dicen si me escucho bien y si me puedo ver. Ahí me dicen porque estaba viendo si me veía o no. Y al parecer sí. Y eso ahí me preocupa a veces que no me pueda escuchar bien. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Javiera del Álamo, yo soy profesora y también docente del área de las relatorías. Llevo bastante tiempo dedicada también a lo que es temática TEA, o sea, también como gusten denominarlo ustedes. Eso también lo dejo como mucho a juicio a nivel general. Es una temática que en lo personal también en general me agrada mucho, me gusta mucho y siento que igual hay que hablar a pesar de que nos estamos abriendo de a poquito. Siento que igual falta mucho por proyectar y por centrarnos en metodologías, etcétera. Así que yo estoy aquí para comentar ya lo que es la parte más práctica y más referida a lo que es el ámbito educativo. Respectivamente, les habían comentado a ustedes si pudieron escuchar de la ley TEA, de esta ley 21.545, que establece varios tópicos como el principio de perspectiva de género, la autonomía progresiva, el abordaje integral, la perspectiva también interdisciplinar, etcétera, que es también un poco vinculada hacia lo que es el trabajo en aula. Y con respecto al aterrizaje que se hace en el ámbito educativo, es respectivo a la circular 586. Y yo creo que ahí muchos, si tienen interrogantes, las pueden ir mencionando en el chat o pueden ir comentando como ustedes gusten. Y esta circular 586 que emerge también en virtud de la ley TEA, tenemos que tener en claro que va adaptada hacia diferentes ámbitos y también se explaya hacia todos los establecimientos, establecimiento particular, y así ya le doy la palabra ya a Ignacio, establecimiento público y establecimiento subvencionado. Hay hartas normativas que también se conectan en sí con lo que es la necesidad educativa permanente, como es la Ley General de Educación, la Ley 20.370, que establece que yo no puedo expulsar por presencia de necesidad educativa permanente. Y eso también se va a proyectar después en la Ley de Inclusión. Pero sin embargo, aquí cambian algunos elementos con esta circular 586, que va a ser la que más nos va a servir hacia el área educativa. Ah, ya, no, se llegó al máximo participantes. Ya, Ignacio, qué bueno que me lo mencionaste y no sé cómo se puede hacer ahí. Quizás mandarle la charla, pienso que eso va a ser lo mejor. Ahí coméntenme. Javiera, creo que la cuenta es hasta 100 Parece que personas, por lo cual, si alguien así. quedó afuera, estamos de acuerdo con la fundación y el colegio
poder enviar la grabación, así que Buenísimo. después quizás se la pueden compartir y también les vamos a enviar el material de apoyo que estamos trabajando. Buenísimo. Sí, buenísimo, porque eso igual, bueno, es la idea también que todos ahí puedan ver lo que se proyectó. Así que no, muchas gracias por decirme. Yo pensaba que había una intervención. Si tienen ustedes ahí una intervención y quieren realizar alguna pregunta, me pueden decir sin ningún problema, también preguntar. Y lo otro que vamos a revisar son algunas metodologías de abordaje que si es que me llega también a faltar, voy a también enviarla hacia ustedes para que las puedan tener. Lo personal a mí haga el análisis conductual aplicado y quizá a algunos de ustedes no les agrada, a mí tampoco me agrada mucho, igual no lo proyecto acá, pero sí hay otras que sí son más agradables, que las vamos a ver como historias sociales, etc. Y retomando lo que es la circular 586, que es aplicada para todos los establecimientos, esta va a consistir en lo siguiente, en segmentar también en 3 etapas lo que son las famosas desregulaciones emocionales y conductuales, que eso me imagino ustedes lo ubican a ese término. Y lo que tiene también, aparte de la normativa TEA, que lo que toma es el DCM5, lo que también esta circular 586 posee es que aparte de segmentar las 3 etapas, lanza también criterios para elaborar un protocolo obligatorio de manejo ante las desregulaciones. Y entre esas desregulaciones, en la etapa 2 y 3, que vamos a hablar de esas etapas, yo puedo llamar al apoderado. Sin embargo, en la primera etapa no, que es la etapa donde no reviste daño para él, pero se realizó un intento también de abordaje, pero no funcionó, que esa es la etapa 1, que la vamos a llamar desencadenante. Yo ahí les voy a hacer llegar un material que obviamente no es de mi autoría, sino que es de la Universidad de Madrid, también por todo lo que es derechos de autor. Igual lo vamos a hacer llegar como material complementario y lo que cabe mencionar que es relevante saber que dentro de este procedimiento vamos a tener que identificar las etapas por las cuales se va a contemplar esta desregulación. Por ejemplo, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Va a tener que asignarse también las responsabilidades de abordaje de cada estamento y se van a dividir en un acompañante interno, un acompañante externo y un encargado también de la desregulación. Y este encargado debe tener noción también en lo que es el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales, y es idealmente hay que enfatizarlo mucho en la etapa 2 y 3, que es la que vamos a responder como la etapa también de intensificación y la etapa de explosión, que usualmente es cuando se requiere contención física. Hay también un vacío con respecto a la contención física que me gustaría igual que lo abordáramos, aunque fuera un poquitito, porque la contención física hay que saber hacerla. Una amiga me decía, ¿sabes qué? Vino una profesora a capacitar a mi mamá y me dijo, todavía nos habla de Asperger, y fue el mes pasado. Ustedes saben que eso todavía no existe. Y decía, no, es que hay que hacer la presión profunda, y la presión profunda hay que saberla hacer, tenemos que considerar si es hiposensible, hipersensible, y todo también depende del diagnóstico. No, si yo lo entiendo, Ignacio, yo lo entiendo mucho, no sé, ¿qué se podría realizar? La verdad, si ahí tienen ideas. No, si yo entiendo que no es lo mismo, por supuesto que no. Mientras tanto, ahí no sé si pueden ir viendo algunas dinámicas, mientras vamos ahí como viendo el resto del protocolo, que es este protocolo obligatorio para los colegios, y también definir respuestas, medidas y estrategias de comunicación. Nosotros frente a esas etapas que son, en el fondo, convengamos, son 3, que es la desencadenante, yo voy a tener que poner ya, en esa voy a eliminar la conducta, voy a tratar la conducta como una manera de comunicación, voy a desviar la atención, voy a aprender a hacer frente al estrés. Luego, cuando pase etapa 2 o intensificación, voy a recordar recompensas, voy a ver cómo puedo evitar, voy a ver cómo puedo modificar la demanda. Y etapa 3, que ya la explosión, ya voy a hacer frente al estrés, ¿cómo lo voy a hacer? Eso lo tengo que también contemplar. Lo otro que se les debe a ustedes entregar a los establecimientos es bueno, ya vemos lo que es un documento que deben acá completar las personas que van a realizar la convención.
En este caso, el encargado, el gatillante. Esperemos un segundito, un segundito, un segundito. Ya, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Y como íbamos hablando, frente a la etapa 2 y 3, ahí ya se puede llamar al apoderado porque existe un permiso por parte del Código del Trabajo, donde se escucha, ya, maravilloso, donde se puede acá llamar al apoderado. Y lo que vamos a ver es cómo comunicamos al apoderado, porque no es llegar y decir, oh, su hijo se desreguló. No, debemos mencionar todas las estrategias que se hicieron. Eso es súper importante, porque para efectos de otras normativas, como son ley de inclusión, me imagino que lo ubican, que esta normativa aplica para subvencionados y públicos, pero está la circular 707 que también aplica para los particulares. Entonces, si yo no aplico todas las acciones, se puede tomar que, mira, no hice nada. Entonces, hay que tener también bastante cautela. Lo otro que es importante, las acciones de seguimiento, todo lo que contempla también las evaluaciones, cómo se va a realizar el seguimiento. Y aparte, lo otro que vamos a tener que considerar, además del seguimiento, es la etapa de normalización, que esa nos cuesta porque también hay que tomar en cuenta apoderados que no tienen niños con TEA, o sea, como gusten decirles, y que dicen, ¿sabe qué? Este niño le pegó a mi hijo, que eso me ha pasado, lo escucha uno a diario. Y es como pan de cada día de muchos colegios. Oye, ¿cómo lo hacemos? Que este niño le enterró un lápiz, que me viene a reclamar, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? La verdad que se recomienda mucho, y enseguida los leo, la realización, por ejemplo, el mapa de la empatía, que se lo suele ocupar especialmente considerando la naturaleza también de los apoderados, que hay que entender bien el cerebro TEA, la etiología del diagnóstico y saber que no hay intencionalidad muchas veces, y también hay unas, por ejemplo, cortezas cerebrales que a veces que están inmaduras o no están funcionando del todo bien, que me hacen ser súper impulsivo. Y así podríamos estar hablando un buen rato. Entonces, eso se los voy a mandar como una dinámica para trabajo con los apoderados. Y lo otro que en esta hoja que también se les va a entregar, van a tener que contemplar el gatillante, van a tener que Disculpe, escribir. Cuéntame, ¿sí? bueno, no soy Ignacio, soy la mamá. Em, Dime. Mi duda es, porque yo te estoy Bueno, escuchando y lo que tú estás señalando va como hacia nosotros como apoderados, porque siento que está más ¿mm? pensado, enfocado a técnicas más de metodología hacia los colaboradores del colegio. Ah, sí, no, lo que pasa es que a mí me comentaron que había que hacer esto y también de apoderados, así que posterior voy a ir también al Claro, trabajo porque ahí. esta charla se nos invitó a nosotros como apoderados, entonces, claro, hay mucho tecnicismo. Yo igual Sí, em, lo comprendo mucho porque trabajo en el área, pero como apoderado, que es ya. como el objetivo que tenemos en esta charla, siento que no está como el foco hacia nosotros, que a quienes se nos invitó a la charla. Con mucho respeto te lo Oh, digo, sí, te entiendo, pero sí. como considerando que ya son las 6:45, eh, porque se ha hablado harto de las leyes, que obviamente es la base de todo, pero yo siento que necesitamos nosotros eh, otro, otro enfoque. Claro, no, no, sí te comprendo, sí, sí, a mí claro, me comentaron que también hablase porque habían también directivos, entonces por lo tanto voy a también hablar de las dinámicas que les puedan servir a ustedes como papás también, o sea, es como mitad y mitad. Así Javiera, que no te... déjame hacer una pequeña aclaración. Lo que Sí, pasa es que, obviamente, el tratamiento de la ley lo tenemos que dar desde un punto de vista teórico-práctico, que es lo que estábamos viendo recién, lo que yo abarqué al principio, pero también tenemos que darles a entender tanto al colegio como a los apoderados dentro de del ámbito de la educación, de cómo tenemos que trabajar con nuestros niños con TEA en cuanto a las desregulaciones que podamos tener día a día ya, en los colegios. Porque básicamente, además de explicar la ley, que como siempre digo yo, la ley es bastante dura,
no nos deja mucho margen de explicación, sino que solamente poder dárselas a entender de una manera práctica qué es lo que estuvo plasmado al momento de poder establecerla, pero obviamente hay ciertas normativas que se cruzan y que esas normativas nos van a ayudar a poder entender como papás y como colegios también cómo tenemos que reaccionar y qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños con TEA al momento que tengan una desregulación y que también tanto la acción que tiene que generar el colegio con las desregulaciones de un punto de vista formal y también cómo nosotros como papás, cuáles son nuestros derechos y las garantías que tenemos en el tratamiento de nuestros niños TEA en una desregulación, en un concepto del aula, de patio o del estamento educacional en general. Entonces, por eso es que tenemos que trabajarlo de esa manera para que lo podamos entender y al momento de que tengamos que actuar, tanto como papás como colegio, lo podamos hacer mancomunadamente. Sí, no, pero igual yo también ahí sé que tiene que ser ahí un equilibrio entre ambos. Estaba también leyendo los comentarios y de igual manera iba a mencionar estrategias porque, claro, la idea es que todos ahí les sirva la charla, no sé, algunos solamente. Así que, claro, ahí tratar como de entender a todos y todas. Así que voy a terminar con esto y lo que vamos a revisar también es, ay, espérame, que aquí dice Marlene, dice, está bien pensar en los niños que tienen una condición especial, pero siento que el colegio descuida a los niños no TEA, no se pueden justificar los golpes en ningún caso. Espérame, que justo se me perdió ahí tu comentario, los golpes en ningún caso. Entiendo que existan casos aislados, pero cuando se vuelve una recurrente y sobre todo, espérame, sobre todo el colegio debe cuidar a todos los niños, no solo los TEA con todo respeto. Entiendo que para esos casos graves existen tutores sombra. Creo que se les dice. ¿Cómo lo hace el colegio en esos casos? Ah, tutores sombra, quisiste decir. Mira, la verdad que no hay obligatoriedad de contratarlos tampoco, o sea, por la normativa TEA, por la ley 20.545, se les como invita a establecer estas mejoras a los establecimientos. Lo que pasa, y a eso también quería ir, que claro, como tú dices, los golpes claro, no se justifican, es bien complejo cuando hay un apoderado que te dice eso, oye, ¿sabes qué? Le enterró el lápiz y un niño con TEA o SEA, y sabes que, a ver, hay principios que igual permiten hacer una acción más allá. Por eso que es importante también saber que hay otras normativas, Marlene, como es, no sé si ubican la ley Aula Segura, que esa ley ha sido súper satanizada y que habla de un principio en particular que es la agresión física con lesión. Y lo que acá nos ofrece la circular 586, Marlene, es que yo tengo que agotar todo y al momento de que yo agote todo, o sea, hice las estrategias correspondientes a la fase desencadenante, que es cuando el niño no presenta riesgo para sí mismo, pero, y no es que no me haga caso, pero simplemente la estrategia inicialmente no me sirvió. Luego que es la parte de intensificación, cuando no hace caso a los estímulos, no me observa, pero presenta un eventual riesgo. Y la tercera, que es la explosión, cuando presenta riesgo a tercero. Entonces, cuando yo hice todas las estrategias, Marlene, realicé contención física, vino el apoderado, existe también el principio de agotamiento de las medidas psicosociales, Marlene, que por ley de inclusión al menos se puede hacer. Y eso es cuando yo puedo generar más allá medidas un poco más rígidas. A veces hay un mito que también se piensa, yo no puedo llegar a la suspensión con alguien que tiene un diagnóstico. No, a ver, por la Ley General de Educación tienes que considerar la condición y el estado emocional, pero sin embargo está este principio de agotar todo, cuando tú ya haces todo. Entonces está lo otro que es cuando afecta la convivencia escolar. Y en ningún lado dice, mira, ¿sabes qué? Por este motivo, solamente lo que nos dice que por presencia. Entonces, eso es súper importante considerarlo. Me parece válida tu pregunta, Marlene. Así que es considerar que después que agotes todo, que tú escribas aquí en esta bitácora todo y demuestres que ya hiciste la contención física, tú puedes avanzar. Y eso es importante conocerlo a modo de establecimiento.
A lo que quiero irme ahora también son a las estrategias, que eso también es importante para los papás que también se encuentran acá. Sí, pueden postular, pueden realizar una postulación para el programa de integración escolar, aquí escribiendo también la cantidad de niños que tienen necesidades educativas. Sí, se puede postular. Hay una página, déjame ver si yo no sé si ahí con Luis la puedo enviar, pero existe acá la postulación al programa de integración escolar. Sí, que es la incorporación. Así que ahí lo voy a mandar para que... Ah, pero ya, eso no te entendía, pero el sostenedor da a conocer no realizará la postulación. Ah, no la va a Mm, realizar, eso es lo que no te entendí. Lo que pasa es que, bueno, disculpen, Cuéntame. pero cuando No, uno postula al colegio, el colegio dice, este colegio no tiene PIE. claro, Y es como exacto, que sí. con eso un poco se lavara las manos de todo esto, porque, perdón, mi nombre es Ángela, yo Sí, sí. tengo un hijo que está en este minuto en estudio de TEA, porque igual ha tenido hartos problemas en el colegio, pero todo es fuera del colegio. Y yo veo, por ejemplo, tengo un sobrino con TEA en el Las Tarrias y a él le han hecho todo lo que usted está hablando de la contención, ¿Sí? hay profesores que están a cargo cuando él se desregula, pero todo eso está como dentro del pie igual. Y como que ellos tienen reuniones y trabajan en esto, pero yo en el colegio nuestro no he visto nada de esto. No sé si hay alguna preocupación respecto al tema de los TEA. Y no sé cuántos niños actualmente habrá con TEA dentro de nuestro colegio. Ah, tú ves que no hay preocupación por el tema. O sea, yo no sé si existirá, por ejemplo, a mi sobrino, ahora como este año hay hartos niños diagnosticados con TEA, les hicieron un espacio de la calma para que ellos Ya. puedan volver, digamos, a bajar un poco los niveles cuando se desregulan. Y van acompañados con una persona. Ese espacio no existía. Y ese colegio tiene PIE. Nuestro colegio actualmente no tiene PIE. No sé si existirá el espacio de la calma para los niños que tienen TEA, porque yo sé que actualmente en el colegio hay niños TEA, pero Yo, no sé disculpe, cuántos. Entonces no sé disculpe, si señora será Ángela, si realmente el Hola, colegio estará preocupado. Ya, disculpe, señora bueno, Ángela. buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, soy Verónica Munitis, la directora del colegio. Señora Si me Verónica, permite, ¿cómo está? Sí, ¿cómo claro, está por usted? favor. Buenas tardes a todos, también las madres apoderados que están en esta reunión. Bueno, si me permiten un poco contestar en relación a la postulación del proyecto PIE, ¿no es cierto? Creo que es parte del proyecto también educativo del colegio. Em, el sostenedor tiene, yo creo que la facultad de postular o no. En eso tampoco es una obligatoriedad para los colegios, de acuerdo a su proyecto educativo. ¿M? Eso por una parte. Segundo, mencionar que tenemos alrededor de 15 estudiantes diagnosticados con trastorno espectro autista, em, de un total matriculados de 800 estudiantes en nuestro colegio. También mencionar que estamos muy preocupados de poder eh, brindar todo tipo de contención. Estamos preocupados con todos los profesores del colegio, lo hemos abordado también en los consejos de profesores. Tenemos un protocolo establecido en nuestro reglamento interno, ¿no es cierto? Entonces, para tranquilidad de los apoderados, también por lo mismo hemos de alguna manera programado esta charla para poder aprender nosotros también, cada vez más encaminados a lo que es la inclusión de todos los niños y las niñas de nuestro establecimiento. Eso un poco para que los apoderados puedan sentir que sí estamos muy preocupados de todos nuestros estudiantes, que no hemos tenido afortunadamente desregulaciones en los estudiantes que están diagnosticados con este trastorno. No hemos tenido, como les digo, estas desregulaciones. Sin embargo, estamos muy atentos siempre a todas las conductas que manifiesten nuestros niños. Gracias. Gracias a usted, señora directora. Y tomándome de lo que usted dice, efectivamente, el tema de que el colegio
postula el programa PIE es directamente facultativo de ellos. Pero sin lugar a dudas, me consta por las reuniones que tuvimos con antelación, de que en el proyecto educativo que tienen, tienen un proyecto educativo inclusivo, en el cual obviamente aquí no es la idea dejar en desmedro a ningún niño bajo ninguna condición que tenga, al contrario. Y también para los padres y apoderados para que lo puedan entender que esto es un trabajo paulatino. Esto es algo que se va trabajando, es algo que se van cumpliendo etapas, son requisitos que tiene que cumplir el colegio y en base a eso va a poder lograr el programa PIE en algún momento. Por lo cual es importante que podamos también saber un poquito y darles a entender el tema de cómo se tratan las regulaciones de los niños, qué es lo que debe hacer el colegio, qué debemos hacer los apoderados, qué nos dicen las circulares en cuanto a eso, porque papás y mamás, esa es la base que nosotros tenemos en este momento legalmente. Y creo y estoy absolutamente seguro y claro de que la mejor manera de poder sacar adelante a todos nuestros estudiantes con TEA es trabajar mancomunadamente todos los estamentos de las áreas educacionales. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que a veces esta normativa que es nueva, que la estamos implementando de a poco, a mí también como papá con niño con TEA crea alguna ansiedad de algún tipo y decir, tratemos de avanzar de mejor manera, pero también muchas veces, ¿qué nos frena? No nos frena la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, postular o no postular, sino que muchas veces, como les decía al principio, hay situaciones de las normativas que todavía no entran en vigor. Esta ley TEA, para que ustedes más o menos se hagan una idea, en el fondo va a tener una implementación de carácter progresiva. Si bien ya está hace un año y medio promulgada y es ley de la República, su implementación total se estima que va a estar entre el año 2026 a 2027. Entonces, por eso es importante que podamos, de alguna manera, y lo que queremos hacer es aterrizarles un poquito los temas en cuanto a decir cómo tenemos que actuar en este momento con lo que tenemos y con lo que la ley nos entrega. Ya, buenísimo. Bueno, ahí hay varias preguntas y no, miren, claro, ahí yo comprendo aquí del programa de integración escolar que aquí hay que tener todo el espectro de niños con necesidades educativas permanentes y transitorias para poder postular a un programa de integración escolar, pero les cuento y ahí para todos que con esta circular 586 el protocolo es transversal para que se queden tranquilos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes pie o no tienes pie, igual tienes que tener un protocolo, un eje preventivo y un eje reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Prevención para eventuales desregulaciones y abordaje de las desregulaciones. Eso independiente tú tengas programa de integración escolar o no tengas. Eso nace con la ley TEA y se complementa con esta circular. Eso es lo que quería hablar. Yo comprendo que con el programa de integración escolar se trabaja con los Food Day, se trabaja aquí también con más profesionales, pero sin embargo, esta normativa es transversal. Entonces, todo lo que es el manejo de las desregulaciones hoy en día es lineal para todos. De igual manera, aunque hayan niños que uno dice tienen plan aquí de adecuación individual, los PAI, y de igual forma, para un establecimiento particular y subvencionado, tienen que tener acá un plan propio para el niño. Eso también viene con la nueva normativa. Así que, claro, yo te comprendo aquí ahí tu requerimiento, que siento que, claro, hay una perspectiva también como de ser un poquito más ambicioso. Y ya por lo menos con este avance, también con la circular 586 ya es transversal. Los colegios tienen que cumplir con esto. También el hecho que están cumpliendo es que estamos aquí capacitándonos, porque eso con la circular 586 es una obligación para las personas, la comunidad educativa. De hecho, todos los años se tiene que hacer al principio
emitirse una circular de concientización a los establecimientos, hacer e invitarlos a ustedes como comunidad a hacer procesos de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Las famosas pictografías, ponerlas también en la comunidad educativa. Eso también es algo que la circular nos invita a hacer y a todos como comunidad educativa. Entonces, esto para que igual les sirva a ustedes también como papás, que es súper importante que ahora no solo van a tener que capacitarse los profes o las personas que trabajan aquí con PIE o que están en aula común, sino que también vamos a tener que tener capacitación de los asistentes de la educación, no para contención física, sino que para la primera contención, o sea, la etapa 1, para ser acompañantes externos, por ejemplo. Y lo otro, las medidas disciplinarias, que también es algo que puede que les preocupe a ustedes como papás, medidas disciplinarias que son las sanciones, que son las que conllevan proceso. Estas, dentro de la circular 586, hay un énfasis en todo lo que es el principio de no discriminación. Entonces, la eventual aplicación también de medidas disciplinarias, que son sanciones con proceso, están súper contempladas también en esta circular. Lo otro también, que hay esta concurrencia, y yo les agradezco, como ustedes saben aquí, si quieren decir algo en la libre expresión, el ajustar los reglamentos internos que me imagino se está haciendo para poder realizar este procedimiento donde vamos a contemplar estas 3 etapas, donde se va a decir cómo actuar, donde se va a establecer una normalización, que eso yo también entiendo que es una inquietud súper amplia de cómo normalizamos un entorno cuando ocurre una desregulación. ¿Qué hacemos con los otros niños también? Después de que ocurre esta desregulación que a lo mejor puede ser a nivel explosiva y ya eliminamos la causa, pero los otros niños están nerviosos, entonces vamos a tener o que trabajar eh, porque es súper difícil concientizar a los pequeñitos, sobre todo sabiendo que son tan concretos. Entonces decirle, oye, el niño, él hace así por ello, y les va a resultar difícil comprender ello. Entonces vamos a tener que trabajar mucho las emociones, el cómo se siente cuando ocurre esta desregulación, que no puede proyectar bien sus emociones, les cuesta mucho, y a los niños darle ejemplos de cuándo se han sentido similar. Pero este espacio se tiene que dar siempre posterior que ocurra una desregulación emocional conductual. Y lo otro también, la derivación a terceros, que esto también es transversal para todos los colegios, así que afortunadamente también no es necesario tener pie para establecer esta derivación, y los espacios también de no violencia. Otra cosa que también les quiero mostrar, que es súper elemental y también yo creo por lo que ustedes están aquí, son las estrategias, las de regulaciones emocionales y conductuales. Y ustedes coméntenme si ubican el término. Esto ya hablaron, ya habló ahí Luis de todo lo que era el tema legislativo, de las denuncias, etc. Cuéntenme ustedes. Y yo sé que todos los niños también son distintos, ¿o no? Al ser también un espectro, es como una paletita de colores con distintos matices de coloración. Y es así. Les quiero mostrar, y esto para que les sirva a nivel general a todos y a todas, no solo las Buenas noches. estrategias típicas que vemos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Por acá, ¿Sí? Marlene. ¿Sabes lo que pasa? Es que acá, bueno, em, creo que de repente se confunden cosas, sobre todo, bueno, en general para los papás. A mí me cuesta mucho, en lo Ujú, particular, me cuesta mucho saber cómo conversar con mi hijo que ujú, pueden existir niños con una necesidad especial. Un niño TEA, un niño con trastorno del espectro autista, por ejemplo. Me cuesta, eh, en lo particular, me cuesta saber cómo guiarlo a él en ciertas conductas que efectivamente tú mencionas que a él le llaman o le pueden llamar mucho la atención. Generalmente, y uno sabe, y desde ese punto de vista ustedes lo trataron súper bien sobre el tema de cuando los niños se desregulan y cómo hacerlo. eh, Me imagino cómo lo hacen los profesores en cada caso particular y seguramente ellos tendrán su reglamento y sus formas de tratarlo, ¿ya? ujú, ¿Cuál es el punto acá? El punto es que ujú. creo que estas esta- Desregulación. esas desregulaciones, claro, se producen en los niños
pero generalmente eso tiene que ver con ellos mismos. Así, por ejemplo, pueden gritar, pueden quizás llorar, y quizás pueden autoagredirse, pero el problema que radica, yo creo que es la confusión o el problema que tenemos los demás papás, es qué pasa Mm, cuando esta agresión física ya no es solamente hacia sí mismo, sino cuando involucra al resto, ¿ya? Y aquí el problema, se confunde mucho, mucho. ¿Qué pasa con estas agresiones que tienen estos niños u otros mm, respecto de su entorno que perjudica al resto del grupo estudiantil? Entonces, ¿cuál es el problema? Siento que mm. hay muchos niños que a lo mejor, porque 15 alumnos diagnosticados con TEA, me parece una cifra bastante pequeña considerando el universo de estudiantes que tiene el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que a lo mejor o falta información de parte del colegio para saber cuáles realmente son niños TEA, y otro, ¿qué pasa con los niños con el trastorno del espectro autista? ¿Ya? ¿Y cómo soluciona el colegio, más allá de que sean niños TEA, niños con trastorno del espectro autista, el tema de la violencia escolar? Cómo ellos enfrentan esto? Porque para nosotros como papás es súper complicado. A mí me cuesta mucho decirle a mi hijo, por ejemplo, hijo, ¿sabes lo que pasa? Es que este niño tiene una condición especial, tenemos que tratarlo de una manera diferente, porque llega un momento en que las agresiones ya no son ocasionales, sino que son constantes. Mm. Entonces, ¿cómo hacerlo nosotros como apoderados? Es la comunidad educativa la que nos tiene que a nosotros enseñar y ayudar a cómo nosotros podemos ayudar también a ese niño, sin que nuestros hijos sean, con palabras más coloquiales, el punching ball de un niño que tiene trastorno del espectro autista o bien que tenga TEA. Por eso puse adelante, las agresiones físicas no se pueden justificar sin perjuicio de que existan en casos aislados, pero yo creo que acá falta un poco de qué pasa con el colegio, porque yo he visto muchos casos que del colegio nos deja como en el abandono. Entonces, claro, uno como papá puede hacer un reclamo, puede dirigirse a la profesora puede hablar con el apoderado eventual, pero ¿qué pasa más allá? Porque fuera de un malestar, yo no veo como que el colegio haga algo, además de esta charla, me refiero. Que, por ejemplo, sería espectacular que en una reunión de apoderados, las tías o las profesoras de cada curso pudieran a nosotros enseñarnos a cómo sobrellevar esto. ¿Ya? ¿Cómo enfrentarlo? Porque somos de una escuela antigua, de una escuela que era mucho más violenta, mucho más agresiva, donde a nosotros se nos enseñaba prácticamente la ley del más fuerte. O sea, si te pegan, bueno, devuélvele para que no te vuelvan a pegar. Entiendo que eso no ocurre ahora, pero ¿cómo nosotros lo hacemos siendo padres que vienen de esa mecánica, quebrar el círculo? Mira, no, sí te entiendo bastante. Mira, sabes que ahora con esta circular, que lo que promueve, como bien decía un comentario más arriba, Andrea, de capacitar al personal, a los profesionales y al personal en general de comunidad educativa interna, los apoderados, que los considero no eso más opcional, pero lo ideal que lo haga también. Y, y cuando también hay una capacitación ante las desregulaciones y la contención de esas fases que yo te comento, hay elementos que igual podrían también contenerse. Lo que también ocurre, Marlene, es que a veces hay carencias de cómo contener físicamente, porque es algo bien complicado si es que los papás no dan la autorización de contener físicamente. Eso me pasa mucho de que, claro, le pegaron a mi hijo y yo qué hago, ya hasta qué punto yo comprendo. Sabes que, como te digo, hay una dinámica que se llama el mapa de la empatía que funciona, que la recomendé para otro colegio que tenía la misma problemática, ¿vale? Que era como, ¿qué hacemos? Entonces, tú sitúas al niño ya, qué dice, qué hace, qué piensa de él, qué le cuesta hacer y qué le cuesta finalmente obtener en base a todo lo que ve, lo que oye, lo que escucha. Lo otro también que uno puede hacer, les cuento que hay un decreto de apoderados, que es el 327, y enseguida les doy la palabra, y ese decreto también insta a las comunidades educativas a tener un ambiente donde exista el respeto que es mutuo, que es recíproco, que es un decreto de apoderados, no sé si lo conocían. Y ese decreto obviamente lo va a fiscalizar la superintendencia, pero que sin embargo, lo que tú me dices que falta, Marlene, ahora debería ser cubierto con esta circular. O sea, te cuento, se debería igual explayar y proyectar a los apoderados todo lo que se está haciendo en las reuniones con ellos. De hecho, cada inicio de año se debe concientizar
sobre TEA, sobre SEA, y dentro de todo lo que es este conocimiento debería ir disminuyendo esto también. Entonces, a mí lo que también me pasa, sobre todo con los apoderados, que yo también les digo, mira, todos tenemos necesidades educativas, a todos nos cuesta algo, a todos nos cuesta trabajo realizar ciertas cosas que a veces los niños, por ejemplo, entienden con ello, no todos porque no todos son igual. Entonces eso sería, de ahora en adelante uno debería tener más capacitación, Marlene, para realizar ya la fase desencadenante y que no llegase más allá. Así que es mejor conocer, al parecer es mejor conocer. Claro, exacto. Sí, sí, yo sé que ahí hay comentarios que ahí se topan mucho. Es bien importante, claro, conocer la teología atea, las causales, también lo que finalmente orienta el comportamiento. Y si nosotros, claro, ponemos a estudiarnos la teología, vamos a darnos cuenta que no está la intencionalidad muy pocas veces, porque usualmente hay un área parietal que está sobreestimulada y eso hace que yo ante los impulsos me manifieste mucho más fuerte. Entonces, claro, yo entiendo ahí los comentarios que ustedes dicen, trato ahí como de poder resolverlos todos, y en función de esto y en función de este documento que es obligatorio, ¿dónde acá lo tengo? Ah, no, después se lo voy a mandar, que es la bitácora de desregulación. Esta bitácora es obligatoria para los establecimientos educacionales, que es esta, que esta deben completar sea cual sea este escenario, o sea, si en las etapas 2 y 3, que es lo que ocurrió, y ya si se hizo todo esto, uno puede pasar a medidas que son más complejas. O sea, me refiero a sanciones. Entonces, ya cuando tú haces todo, o sea, ya hiciste esto en fase 3 y realizaste contención física, uno podría pasar al resto, podría pasar a lo tercero. Javiera, Entonces, sí, claro. estaba escuchando atentamente lo que dicen los papitos, lo que tratan de transmitir. Y aquí en el fondo lo que tenemos que tomar en cuenta, en tomando las fases, tomando las estrategias, tomando los puntos de regulación que pueden tener cada uno de nuestros hijos, de nuestros niños, es que como bien decía un comentario, un estudiante con TEA, de alguna manera nos tenemos que ir acostumbrando que en el transcurso del tiempo cada vez están apareciendo más diagnósticos porcentualmente en los estudiantes. Y eso significa que obviamente tanto estamentos educacionales como los mismos colegios, sus mismos protocolos, eh, los padres y apoderados de alguna manera nos tenemos que ir adecuando. Y Mm. cuando les digo que nos tenemos que ir adecuando, yo se los podría transmitir desde la otra mirada, del papá del niño con TEA, de cómo muchas veces entendemos obviamente la condición de nuestros hijos, entendemos que muchas veces pueden haber situaciones que para los otros niños, comillas, no sean normales dentro de un salón de clases, pero ahí va a aplicar mucho la contención que pueda hacer el colegio con el niño. El trabajo mancomunado que podamos hacer entre colegios, padres y apoderados, porque, por ejemplo, yo tuve un caso en el cual un niño con TEA moderado, que él generalmente se desregulaba con ciertas situaciones, el colegio hizo todo lo que tenía que hacer, y era un colegio particular, hizo todo lo que tenía que hacer. Y después de eso, el colegio habló con el apoderado y le preguntó si su hijo o su hija, en ese caso no me acuerdo si era niño o niña, si es que estaba asistiendo o tenía algún tipo de terapia adicional. Entonces el papá le dijo que no, que ellos solamente le daban algunas terapias que conseguían a través de su municipalidad y a través del Estado, con lo cual ahí entramos en un tema legal muy técnico, que si el colegio ve que el padre o el apoderado no está haciendo todo lo humanamente suficiente y quizás más allá para que su hijo, dentro de la condición que tenga, pueda interactuar con niños que son neurotípicos, el colegio perfectamente puede acusar una vulneración de derechos de ese niño.
Entonces, tenemos que tener cuidado cuando ocupamos ciertos términos, porque esa vulneración de derechos, ¿qué puede generar? Que directamente el caso lo tome un tribunal de familia y ellos tomen las decisiones sobre la educación del niño. O, a contrario sensu, si el colegio hace todo, un colegio incluso con PIE o sin PIE, las estrategias, regula la cantidad de horas que tenga el niño en el aula, trabaja progresivamente con él, hace las adecuaciones curriculares, trabaja con pictogramas, y no tenemos un avance no en un corto lapso, puede ser en un año y medio, en 2 años, el colegio no le puede decir a ese apoderado, llévese a su niño. No puede. Puede recomendar que quizás sería mejor que su hijo pueda estudiar en un colegio que esté más adaptado para su condición. Entonces, son muchas aristas que se van abriendo cuando hablamos este tema. Y así también, como bien lo decía Javiera, como padres y apoderados tenemos también ciertas obligaciones ante el colegio. Muchas veces me ha pasado también que he visto casos de niños que están con la condición, que trabajan con su colegio, pero nunca los padres entregaron el diagnóstico de la condición al colegio. Y el colegio lo viene a saber de manera externa o lo viene a saber cuando ya el tema ha detonado de tal manera de que para ese niño el ir a un colegio con niños neurotípicos es un sufrimiento. Entonces, creo que no hay que minimizar tampoco el trabajo que hacen los colegios. Eh, como bien hay un comentario que estoy viendo ahí, también hay muchos colegios que, por ejemplo, ¿qué estrategias desarrollan? Talleres para padres, para poder explicar la condición, para poder explicar cómo trabajamos con nuestros hijos, para poder explicar las medidas que podemos tomar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué nos establece también las normativas? Nos establecen las circulares, por ejemplo, de que cuando hay una desregulación de un niño con TEA y hay una agresión de carácter físico, hay una línea muy delgada. ¿Cuál es esa línea? Ver si esa agresión fue en base a una desregulación o no en base a una desregulación. Por ejemplo, un niño que con TEA puede estar perfectamente interactuando y jugando con sus congéneres, con sus compañeros en el aula o en el patio, y por cualquier situación de un juego en particular, se enojan, no sé, y se golpean entre ellos, por ejemplo. Pero ese niño no está desregulado. Ese niño, ¿qué pasó? Que esa situación en particular le provocó un enojo como cualquier niño de su edad. Diferente es si en base a una desregulación, después que seguimos todos los protocolos correspondientes, ese niño agrede a un compañero, agrede a un auxiliar, agrede a un profesor. En ese caso podemos tomar ciertas medidas disciplinarias, comillas, pero esas medidas disciplinarias no pueden ser, por ejemplo, una suspensión de clases, por ejemplo. ¿Qué medidas podemos tomar? Podemos tomar medidas de carácter formativas con ese niño, donde les vamos a ir ayudando y explicándole dentro de lo que él pueda entender en su condición, que eso no es correcto. Entonces, por eso es que muchas veces tenemos que los tópicos de comportamiento de los niños con TEA en el colegio, como esto es un espectro, lo tenemos que tomar como que cada niño es un mundo aparte. Y en eso toma mucho valor la capacitación para todos los estamentos del colegio y la capacitación también de forma privada o de la manera que ustedes quieran, que podamos tomar nosotros como padres para poder entender cómo actuar en cuanto a las desregulaciones de nuestros niños, poder también nosotros verificar como papás de qué manera mi hijo se desregula o mi hija o el adolescente y esa información entregársela al colegio, porque de esa manera vamos a poder trabajar mancomunadamente con todas estas fases y con todas las estrategias.
yo no sé si alguien quiere emitir algún comentario, alguna pregunta, estamos abiertos a que las puedan hacer, Sí, por sí, favor. no, sí, claro, hay personas que, claro, la verdad no hubo espacio también para realizar allí como esta intervención con las estrategias, que eso es lo que falta, o sea, teníamos que también hacer como este enfoque a la circular 586. Y bueno, en ningún momento uno piensa que son máquinas, no, para nada, sino que evaluar todo en vista de lo que es lo neurológico. A mí me encanta la temática TEA, también entender que todos ahí todos los niños son diferentes. Entonces también ello, y por eso quería yo cerrar, porque yo ya me tengo que ir, quería cerrar también con lo que son estas etapas de desregulación, que también es lo que se quería. ¿Qué pasaba? Y esto a nivel general, de cuando me desencadena algo, un gatillante, y usualmente el gatillante a veces no lo puedo visualizar, entonces a veces hay personas que sacan el gatillante que en ocasiones no funciona. Entonces también yo quería hablar que a veces desviar también la atención y tomar en cuenta algo que le gusta, o a veces te puede funcionar la respiración. Entonces también lo que plantear con esto, que no se dio el espacio de de que frente a todo el abordaje de las desregulaciones, que son estos cuatro, hay distintas formas de abordar, no hay una. Entonces le puedo decir, mira, lo que me quieres decir es esto, entonces, mira, ahora nos vamos a ordenar con esto y esto, y igual les voy a hacer llegar la escala de autorregulación, que eso se basa mucho en entender a los niños. ¿Qué me hace enojar? Ya estoy en nivel 5, esto me hace enojar, pero voy a pasar un poquito más arriba y ya estaré menos enojado. Y ya después voy a estar más contento. Y hay niños que funciona eso. Y hay niños que comienzan quizás como a empezar con ecolalias, a repetir mucho, a patalear, a intensificarse bastante. Y hay algunos que sirve mucho que tú recuerdes la recompensa, que tú modifiques la demanda o que los tranquilices, que le digas, mira, esto te agrada, o si no funciona a ellos, sabes que usar historias sociales que también se las voy a enviar y de decir, mira, que tiene que haga esto y que tiene que no lo haga. Y ya con la explosión, el contener físicamente, que a eso iba a ir, siempre la contención palmar también. Porque cuando se da mucho la contención con los dedos, también a veces produce hipersensibilidad. O sea, a veces se usa mucho la contención palmar, en la cintura, en lo que son los hombros. Y ya la explosión no puedes ocupar la escala de autocontrol porque ya es muy difícil callar ya esa etapa donde hay mucha falta de desregulación. Entonces tienes ahí esas opciones. Yo igual les voy a dejar ahí el material y la de normalización les voy a también dejar el mapa de la empatía. Yo igual les agradezco a las personas ahí que tomaron atención y como dice acá, situación desafiante, sí, sí, no totalmente. Lo que ocurre es que también a veces hay en algunos casos donde no hay una proyección, les cuesta ahí proyectar bien las emociones. Así que yo igual les agradezco porque ya me tengo que ir a la otra clase. Así que igual les agradezco, sé que siempre hay puntos equidistantes, así que igual yo les voy a mandar material porque queda allí material, queda historias sociales, queda también Flortime, que es una estrategia súper bonita para incorporarse en el juego los niños, no llegar y decir, oye, puedo jugar, sino llegar y como si estaban jugando con un osito, ocupar otro osito y hacer como que están marchando con él. Entonces eso también quiero mandarles, que es una dinámica de tiempo suelo y de Teach también, que es otra. A mí no me gusta mucho porque es más conductivo. Así que muchas gracias, Javiera, te pido agradecer. un favor, Javiera, te pido un Sí, favor claro, antes que te retires. como administrador, Sí, por favor, para yo no poder hay seguir. problema. Sí, sí, ningún problema. Ahí está. Listo, muchísimas Le gracias a ustedes. agradecemos, Javiera. Tengan, no, muchas gracias, que tengan gran día. Muchísimas gracias. Papás, mamás, colegio, me gustaría que podamos abrir un poquito los micrófonos, podamos conversar en cuanto a las temáticas, dudas que tengan para poder ir desarrollando otros temas en el tiempo que nos queda y así poder ir resolviendo dudas y poder explicarles algo otros temas también de un punto de vista legal y laboral que pueda apoyar tanto a los papás como al colegio. Así que les dejo abierto el micrófono si quieren alguno de ustedes hacer alguna consulta. O al Hola, colegio también. buenas tardes. Hola, Em, su nombre, por favor. Jennifer, mi nombre es Señora Jennifer. Jennifer, dígame. Nosotros puntualmente queríamos participar de la sensibilización de
de los estudiantes, en este caso con la condición de TEA, porque también queríamos como buscar la sensibilización a los papás que no, que tenemos hijos neurotípicos, y bueno, y sabiendo también que hay una neurodivergencia bastante más amplia que solo TEA, ¿cierto? Porque, pucha, queríamos estrategias para conversar con nuestros hijos, para que ellos puedan vincularse de una mejor forma, para que nosotros tengamos, nos podemos empapar un poco, empoderar un poco como con el vocabulario correcto de cómo abarcar esto con nuestros niños, entre comillas, neurotípicos. ¿Ya? Porque queremos que exista una buena vinculización en nuestro curso, una socialización sana, que exista en pro de todos, tanto como los niños neurodivergentes como los neurotípicos. Entonces, no sé si ustedes nos podrían ayudar un poco con algunos tips de cómo también nosotros, desde la familia, sensibilizar a nuestros niños para una sana convivencia, el entendimiento, la empatía, que obviamente hay valores que uno trabaja desde la casa, pero también a veces tenemos desconocimiento, eh, de cómo explicar, de cómo decirle, mira, tu compañero, bueno, uno lo trata de hacer, tiene ciertas características porque, y tú, y así, pero también hay bastantes desconocimientos cómo abarcarlo, eh, Sí, quizás de la forma correcta. en cuanto a eso, como estábamos conversando, y como les decía hace un rato atrás, cada niño TEA es un mundo aparte. Es como bien decía Javier, es como una paleta de colores. Y en base a eso, es muy importante que, como colocándome del lado de los papás neurotípicos, podamos aprender a conocer los niños con la condición que están día a día con nuestros hijos. Y en base a eso, me ha tocado ver ciertas situaciones en las cuales se logran acuerdos. eh, por ejemplo, el colegio que va mi hijo, que es un colegio municipal, ellos qué hacen con los niños con TEA, por ejemplo. Los integran a que los cumpleaños, por ejemplo, de los niños, dentro de los cursos que se pueda, los cursos primarios, por ejemplo, los cumpleaños de algunos niños se puedan realizar dentro del horario de colegio. Y de esa manera generan mancomunión, generan que puedan sociabilizar entre ellos, porque el área, el área que tienen menos desarrollada todos quienes tienen la condición de TEA es el área social. Entonces, obviamente, un niño con la condición, una niña con la condición, le va a costar sociabilizar con sus compañeros. Y en base a eso, esto es lo mismo cuando trabajamos con las familias, cuando nos dan el diagnóstico de TEA a nuestros hijos. Tenemos que hablar con nuestro resto de hijos, si los tenemos que hablar con nuestras familias y de alguna manera generar las acciones para que en situaciones en particular ellos puedan, por ejemplo, integrarse. Como tips, por ejemplo, ¿qué les podría dar? A veces ha pasado con mi hijo y otros niños con TEA dentro del colegio, que por lo general los niños con TEA tienen una capacidad cognitiva igual o superior a un niño común y corriente, un niño neurotípico. Y por ejemplo, hay situaciones en las cuales están en alguna acción de clases de alguna materia y se aburren. Entonces, ¿qué han hecho los profesores? Les tienen a los niños con TEA, por ejemplo, ciertos juguetes que no condicionen el trabajo en clase, con los cuales ellos se puedan entretener, mientras el resto de los compañeros terminan. Para así, de alguna manera, es duro que ocupe este término, pero para que no sea una molestia para el resto. O han hecho también ciertas adecuaciones curriculares. Por ejemplo, que las guías, por ejemplo, de los niños con TEA sean con colores y se hace extensivo a los otros alumnos y todos pintan y todos están felices. O en los recreos, por ejemplo, tratan de hacer juegos en los cuales todos puedan compartir y en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años,
desde prekinder, kinder, primero, que generalmente siguen los mismos alumnos, genera esa mancomunión con los niños neurodiversos. Y muchas veces me ha dado mucha alegría de ver niños neurotípicos que termina, por ejemplo, el día de clases, salen de clases y ellos llevan abrazados o llevan de la mano o van conversando cuando son más grandes con los niños que son neurodiversos. Entonces, nos tenemos que adecuar a esto porque esto en el fondo esto va a ir en aumento. Y como familias, es importante que los conversemos en nuestros núcleos y entregarles directamente la información y decirles, ¿sabes qué? No sé, voy a tomar el nombre de mi hijo. Tomás es un niño que tiene TEA y mira, quizás tú lo puedes apoyar y lo puedes ayudar de esta manera. Y de esa manera que vamos generando inclusión, una inclusión real entre sus compañeros y entre sus congéneres. Porque para bien o para mal, la normativa ya está. Y antiguamente, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, antiguamente cuando se hablaba de un niño con TEA, se hablaba de un niño que cognitivamente tenía problemas y que iba a un colegio especial. Pero ahora, por ejemplo, tampoco se usa ya el término Asperger. Se sacó del diccionario TEA. O sea, ahora todos los que son Asperger o antiguos Asperger están dentro del trastorno del espectro autista y pueden ser de alto funcionamiento, por ejemplo. Entonces, por eso es que es muy importante el trabajo que nosotros podamos hacer en las casas, porque ese trabajo va a ser la base para poder ayudar al colegio. Y así el colegio pueda generar las acciones correspondientes para poder tener un ambiente sano dentro del aula. Esto independiente que el colegio tenga o no tenga PIE, porque el que tenga o no tenga, el que tenga PIE no va a ser algo circunstancial, que en algún momento quizás lo va a tener, quizás se va a demorar un poco más, pero me gusta mucho la intención del colegio de ser inclusivo y no discriminatorio. Y creo que eso que eso yo lo aplaudo directamente y creo que como papás no, nos va a servir también para crecer, para saber que hay congéneres de nuestros hijos que quizás la palabra no es diferente, pero que tienen otra condición. Señora Andrea, y después la señora Denise, por favor. Hola, buenas. Mira, te estaba escuchando súper atenta. Yo soy apoderada del colegio y también soy educadora diferencial, trabajo en un PIE, tengo harta experiencia en autismo. Entonces me gustaría complementar a lo que tú comentabas, que si bien se habla mucho de la parte social de los niños, no en todos los casos. Debemos recordar que hoy en día el autismo, como es un espectro, tiene niveles. Entonces de Correcto. repente se ven Exacto. otras áreas que no es necesario, si bien es muy importante que un colegio tenga programa de integración, no es necesario porque hace muchos años que ya está el decreto 83 que habla de la diversificación de la enseñanza. Entonces hoy en día no tendríamos por qué hablar de una adecuación curricular si es que la enseñanza se diversifica. Yo llego recién a una adecuación curricular cuando ya he diversificado mi enseñanza, he buscado todas las estrategias para todos mis estudiantes. Entonces creo que, si bien es importante esta charla, debiéramos apuntar a que primero, si el colegio ya tiene pequeños con la condición del espectro, pudiesen completar muy bien el protocolo, conocer a sus estudiantes, conocer para hablar efectivamente que somos un colegio inclusivo, porque hoy en día hablamos de TEA porque está de moda, como se dice, aunque suene feo, pero tenemos muchas más condiciones. Leía en el chat una mamá que decía, Sí, los absolutamente. con déficit atencional, los con Correcto. hiperactividad, estamos repletos y hay un sinfín de necesidades especiales que se ven enfrentados nuestros niños. Entonces, para hablar que efectivamente somos una escuela inclusiva, debiéramos diversificar nuestra enseñanza. Conozco casos muy de cerca de pequeños que han tenido necesidades especiales y por parte del colegio no ha habido un apoyo. Entonces, no estamos apuntando a una parte academicista, pero tampoco estamos apuntando efectivamente a la inclusión. Hoy en día ni siquiera necesitaríamos que nuestra escuela tuviera PIE si estamos trabajando con el decreto 83, que es a nivel nacional.
Por eso es que Entiendo que sí, por eso es que es muy importante lo que yo les decía, que aquí tiene que haber un trabajo mancomunado más allá de lo que diga la ley, más allá de lo que diga el decreto. claro, De, porque yo entiendo y yo encuentro sumamente importante, yo soy súper fan de los papás de niños con la condición porque trabajo constantemente con ellos, pero hoy en día estamos cumpliendo con una charla dentro del espectro autista porque nos mandata una ley, nos mandata una circular que yo tengo que sensibilizar a mi comunidad, pero como colegio, ¿dónde están mis protocolos? ¿Están ya hechos los protocolos para las situaciones desafiantes? Eso no es paulatino. Esa circular sale en marzo. Hoy en día ya debieran estar todos esos protocolos activos. Debiéramos tener un plan para situación desafiante. La bitácora que mostraba la relatora anterior, eso ya debiera estar. Entonces creo que yo entiendo que el colegio, por lo que escuché a la directora, lo tiene. no, por eso te digo, pero cumplir por cumplir, yo creo que para llegar a hablar de una escuela inclusiva debiéramos hacer muchas más acciones. A ver, mire, siéndole muy honesto, yo creo que, a ver, desde un punto, y saliéndome un poco del punto de vista de abogado, que una vez es muy duro, es muy estructurado en cuanto a las normativas. Para mí siempre está la ley y el espíritu de la ley. Y creo que en este caso el espíritu de la ley, muchas veces tenemos que hablar más con el corazón que con la razón. Y eso tiene que ver mucho con la inclusión real que podamos hacer con nuestros hijos, con la comunidad escolar, con todos los estamentos que en este caso son parte. Y en base a eso, obviamente cumplir con lo que la normativa nos dice, pero siempre como, aunque suene cliché, siempre desde el amor. Y yo no tengo dudas, no he conocido ningún profesor hasta el día de hoy que no llegue a querer llamar a sus alumnos independiente de la condición que tengan. O sea, concuerdo plenamente, por eso te digo, o sea, hay tantas acciones que se pueden realizar más que nos mandata una ley para declararnos una escuela inclusiva. Si tenemos una enseñanza diversificada, tenemos muchos estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, Exactamente. abordar de a poquito creo que sería lo esencial. Y aportar, antes escuchaba, hablaban un poco de las agresiones. Yo creo que un niño que dentro de la condición no agrede por querer agredir. Agrede, como se dice, porque la situación desafiante en ese instante lo llevó a ese límite. No es que el niño quiera agredir. Por eso Quizás es que su parte, hablamos, por eso es que la hablábamos, integridad, señora, que el límite en cuanto a una agresión es un límite muy fino, muy fino. Y que por eso toma mucha importancia que en el transcurso del tiempo, porque esto es algo paulatino, todos los estamentos de todos los colegios de todo tipo puedan tener la capacitación correspondiente para ellos poder saber cómo actuar y poder discernir cuándo una situación está dada por una desregulación y cuándo no. sí, toda la razón. Señora Esa, Denise, le doy la palabra. Disculpe, señora Andrea, pero le doy la palabra a la señora Denise. Buenas noches nuevamente. Me quedé, he estado toda la reunión y me quedé con una espinita con respecto a Dígame. lo mismo que mencionó la apoderada al final, sobre el tema de las agresiones. Creo que ¿Ya? cuando se habló del tema de la desregulación se asoció a una agresión y yo, tal como se ha dicho durante la reunión, la condición es un abanico, todos los niños son distintos. Yo creo que a lo mejor el enfoque es más a lo mejor a la seguridad que se necesita en los momentos de los recreos en el colegio, porque mi hijo tiene TEA y yo me muero de susto cuando va al colegio de pensar que va en un recreo con muchos niños que no entienden que él es distinto y que lo molesta. Porque yo tengo otro hijo que tiene 8 años, que va un curso más arriba que él y en el recreo a veces están juntos, y él me dice, mamá, los niños molestaron al Santi, pero yo lo defendí. Yo les dije que no lo molestaran más. Entonces, para este lado, digo que es un temor constante porque mi hijo no es agresivo. Nunca he tenido un reclamo de que le vea a alguien y en realidad mi mayor miedo es que a él lo puedan molestar o que ocurran situaciones donde él tenga una desregulación o como se llame emocional porque lo están molestando otras personas, porque eso es lo que él tiene más, o sea, me están molestando, me miraron feo, se rieron de mí.
¿Me entiendes? Entonces, Por yo eso, creo que mire, señora Denise, por eso es que tenemos que confiar también en nuestro colegio, es que por confiar en eso, a nuestro eso colegio, voy, a en lo que, nuestros docentes, en es nuestros que por padres eso, docentes. si me permites, Sí, me refiero a eso, a lo mismo que manifestó la mamá, porque ella se refería a los golpes, al que hayan situaciones de violencia. Yo creo que eso no tiene que ver con la condición del niño, a lo mejor tiene que ver con la supervisión que necesitan, a lo mejor en los tiempos, en los momentos que tienen libres o que están más solos, ya, que no están con su docente, porque yo no tengo nada que decir de la profesora, si está por ahí, la profesora Santiago Salazar, Carolina. Ella siempre una contención, Santiago los adora, pero yo creo que a lo mejor más es enfocado a eso, a lo mejor a lo que se necesita de supervisión, pero no para los niños TEA, sino que para todos los niños del colegio. por eso es que el trabajo es mancomunado y hay muchos colegios que están también trabajando con niños, con todos sus niños neurotípicos en base a explicarles la condición de sus compañeros. Y eso la verdad es que creo que, desde mi punto de vista personal, creo que es uno de los caminos para lograr los objetivos. Claro Eh, que sí. me gustaría escuchar a los estamentos del colegio, a ver qué nos pueden aportar en cuanto a esto para después poder avanzar un poquito en todas las otras regulaciones normativas, un poquito, beneficios que tienen padres, apoderados, colegios, para poder cuadrar un poco el tema. Bueno, buenas noches nuevamente. Señora Verónica directora, Munitis, dígame. la directora. Eh, la verdad es que he escuchado atentamente a todos los apoderados decirles que estamos encaminados, ¿no es cierto?, a tener una escuela inclusiva, a, a tener un respeto enorme por todos nuestros estudiantes. Decir también que todos los profesores, todos quienes trabajamos en el colegio, estamos atentos a todas las condiciones que presentan nuestros estudiantes de acuerdo a cada uno, todos muy diversos y distintos. No estamos exentos de errores bajo ningún punto de vista. Si hemos compartido con los apoderados esta capacitación, es justamente para eso. Estamos en ese rol de aprender, de poder aprender y enseñar. Estamos en ese camino. Una escuela inclusiva no se logra de la noche a la mañana. Si es nuevo para los apoderados, es nuevo también para nosotros los educadores. Por eso les hablo que estamos encaminados a tener una escuela inclusiva, pero sí muy respetuoso de toda la diversidad de estudiantes que tenemos en nuestra comunidad. Sí nos hubiese gustado un poco más compartir qué tipo de herramientas tenemos los profesores, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de herramientas tienen los papás como padres y como apoderados? En relación a protocolos, créanme que si fuese por cumplir, hemos tratado de seguir al pie de la letra todo lo que indica el Ministerio de Educación con todos sus protocolos. Pero vamos más allá de eso, de tener un documento que está establecido nuevamente y que es de público conocimiento de todos los apoderados, establecidos en nuestro manual, en nuestro reglamento interno. Ahí están todos los protocolos, los pueden revisar, los pueden ver. También los compartimos con nuestros profesores. Pero más allá del documento, estamos, como les dije, siempre atentos a todo lo que puedan presentar nuestros estudiantes, independiente de seguir paso a paso lo que son los pasos de cuando algún estudiante se nos pueda haber desregulado o no. No sé si soy clara. Quiero darles la tranquilidad también a los papás, manifestarles que en los recreos, lo que manifestaba la mamá, existen asistentes de la educación, inspectores de patio que están al cuidado de los estudiantes que tienen alguna necesidad y de los que no.
para eso manifestamos una serie de cosas, ¿no es cierto? Empiezan los inspectores a hacer desocupación de las salas para que los niños también puedan tener un momento de dispersión, de socialización con todos. Intentamos también socializar, que ellos socialicen y que compartan en muchas instancias, lo que ustedes decían, compartir cumpleaños, todo eso el colegio lo acepta y da todas las facilidades para que eso ocurra. Somos un colegio, sí, con un proyecto educativo que es claro para todos. El apoderado que ha elegido por este colegio sabe que es un colegio, si bien es cierto, con alta exigencia, academicista, ¿no es cierto?, que proyectamos a un estudiante a ser un estudiante que elija una educación superior, sea universitaria u otra. El proyecto es claro del colegio. Como también lo dije al principio, el sostenedor es quien decide el colegio y el proyecto educativo que él quiere tener, pero darles la tranquilidad a los apoderados que están con nosotros, que han decidido por el proyecto educativo del colegio, que estamos en pro de cumplir todas las necesidades de los niños, atender todas sus dificultades lo que más podemos, que confíen en nosotros, que, que puedan saber que todo el equipo de profesores está constantemente preocupado de sus estudiantes. De eso doy fe, de la tremenda, del tremendo cariño y preocupación que tienen todos los profesores del colegio por sus estudiantes y todos los equipos que la conforman. Las unidades técnicas, la Inspectoría General con sus 5 inspectores, todos los equipos de profesores estamos preocupados, la convivencia escolar, que está trabajando los cursos, interviniendo algunos cursos que tienen más necesidades que otros, ¿no es cierto?, en poder trabajar los valores, la empatía, el conocer al otro, el saber que el otro tiene una necesidad. No es fácil porque yo tengo un hijo de la misma edad que el que tiene la necesidad. Entonces, para todo eso estamos día a día trabajando. El equipo de psicopedagogas, como les digo, el equipo de que conforma el colegio, la unidad educativa del colegio, está en constante apoyo y preocupación. Y lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra labor y porque es lo que nos corresponde como docentes. Es lo que les puedo mencionar. Muchísimas gracias. Señora directora, no me cabe ninguna duda que, y lo que usted decía en cuanto a tips y herramientas, las herramientas muchas veces se van dando en la medida de las necesidades de cada uno de los colegios. Y, y muchas veces tenemos que salirnos un poco del tema más legal para poder llegar a esas herramientas. Muy importante los protocolos, muy importante. Se pueden implementar salas de calma, se pueden implementar también trabajar con pictogramas con los niños. Les vamos a mandar alguna información ahí adicional. Y, eh, y siempre, como bien dijo usted, trabajando desde la empatía, el amor, el cariño por sus alumnos. Eh, y absolutamente tanto padres apoderados como colegio, como estamento, tienen ciertos derechos y ciertas obligaciones. ¿Y por qué lo quiero tocar este tema? Porque muchas veces cuando se dan estas situaciones que son complicadas, situaciones donde pueden haber algún tipo de agresión o algo, obviamente como papás nos desesperamos y no nos gusta que nuestros hijos sufran ningún tipo de agresión, sean neurodiversos o sean dentro del espectro. Y cada cual, dentro de la normativa, tiene la facultad y la prerrogativa legal de hacer lo que estime conveniente. Si creen que se han vulnerado los derechos de sus hijos, pueden acudir a la Superintendencia de Educación, por ejemplo. Si creen que lo tienen que conversar internamente con el colegio, también lo pueden hacer, que muchas veces es el mejor camino. Pero también como padres tenemos ciertas obligaciones, como les decía, que es entregar toda la información de nuestros hijos, entregar los diagnósticos, entregar muchas veces también si los llevamos a terapias particulares,
si los llevamos a neurólogos particulares, entregar toda la información que nos dan los facultativos, porque ustedes no saben lo importante, papito y mamá, lo importante que eso es para el colegio. Saber tener un mapa de cada uno de sus niños, porque eso les va a dar un tremendo piso al colegio para poder ayudarlos a cada uno de ellos. Por lo cual es vital esa empatía, esa mancomunión, ese trabajo. Y en el ámbito laboral, algo que pasa como desapercibido, pero para mí es muy, muy importante. Esta ley TEA modifica el artículo 66 quinques del Código del Trabajo. ¿Qué establece ese artículo? Establece que tanto los trabajadores del sector público como el sector privado tienen la posibilidad de ellos, a través de la página de la Dirección del Trabajo en midt.cl, entrar con su clave única y poder entregarles información a la DT que ustedes son padres de un niño con necesidades especiales con TEA. ¿Qué va a generar eso? Que con ese documento ustedes se lo entregan a su empleador y al momento que el colegio los llame y les diga, ¿sabe qué, papito? ¿Sabe qué, mamá? Su hijo tiene una desregulación, hicimos todo lo que pudimos hacer con los protocolos, no puede salir de la desregulación el niño. Eso los faculta a ustedes a poder ausentarse de su lugar de trabajo y esas horas que ustedes destinen a estar en el colegio hasta que el niño, ojo, hasta que el niño salga de la desregulación, no se las pueden descontar sus empleadores. Ojo, no se las pueden descontar esas remuneraciones bajo ningún concepto. Y tampoco establece el Código del Trabajo una cantidad de horas para el permiso. Puede ser 1 hora, como puede ser que la desregulación demore todo el día del niño, y ese día no puede ser descontado. Eso para que lo tengan como información. ¿Y cuál es la estrategia del Código del Trabajo en cuanto a esto? Junto con los protocolos. Es que la mamá cuidadora, el papá cuidador o quien corresponda asista al colegio para que el niño salga de la desregulación, pero la idea no es que se lo lleve a la casa. La idea es que vuelva al salón de clases. Entendemos que muchas veces es complicado. Personalmente a veces yo lo he hecho cuando me ha pasado con mi hijo, voy, sale de la regulación y si no sé, si queda 1 hora de clase, prefiero llevármelo. Por un tema de empatía, por un tema de respeto, por la tranquilidad también del niño. Y este artículo 66 quinques es un derecho que tenemos los padres y los cuidadores. Y aplica para edad preescolar, enseñanza básica y enseñanza media. No aplica para educación superior. Tampoco aplica si es que un papá dice, ¿sabe qué? Yo quiero retirar a mi hijo porque me lo voy a llevar a terapia. No aplica en ese caso. Ahí el empleador perfectamente le puede descontar el día. Y es para cuando afecte tanto la integridad física y psicológica del estudiante que está en el establecimiento. Por lo cual es bastante amplio también. Y esto es un derecho adquirido, ojo, esto grábenselo porque esto es un derecho adquirido, el empleador no se puede negar ese permiso. Ni hay un límite de permisos, ni un máximo de permisos. Si usted lo necesita 3 días seguidos en la semana, los 3 días va a salir y no le pueden descontar sus remuneraciones y tampoco lo puede despedir por una salida intempestiva del lugar de trabajo. Y como les decía, es un derecho absolutamente irrenunciable. Y es en favor del trabajador o la trabajadora o el cuidador que tiene a cargo un niño o una niña con la condición. Es importante que si no hemos realizado ese trámite en la Dirección del Trabajo,
mediante la cual damos a conocer la condición de nuestros hijos. Si llegamos y salimos intempestivamente del trabajo y no estamos acreditados en la ADT, sí se puede tomar como una falta grave y eventualmente los podrían despedir. Así que, ojo, primero papás, mamás que tengan niños con la condición, hacer ese trámite online en la ADT. Es súper importante. Y porque de esa manera resguardan todos sus derechos. Porque, como bien les decía, la ley TEA, que la estamos implementando a poco, nos quedan 3, 4 años de implementación, nos da bastantes beneficios, mejora muchas cosas de un punto de vista más macro. Esperemos que salgan lo antes posible los reglamentos, para que de esa manera podamos desmenuzar todo el tema y podamos poder tratarlo de la manera que corresponde. A ver, Andrea me dice, en relación a ese establecimiento está facultado. Sí, eso se me iba. Muy buena acotación. Generalmente todos los establecimientos educacionales donde se asiste un apoderado o un padre o un cuidador a ayudar con la desregulación de un niño con TEA, por lo general le dan un documento para que presente ante su empleador. Pero ya con el hecho de hacer el trámite en la ADT, y si le avisa a su empleador que va a salir por esa situación, si por cualquier eventualidad no vuelve con el documento, tampoco le pueden descontar la remuneración, así que quédense tranquilos por ese lado. Eh, no sé si les quedan dudas, consultas que me quieran hacer, quizás más de un punto de vista legal, que las podamos conversar. Yo personalmente no tengo problema en pasarme un par de minutos, así que les dejo abierta la palabra. Si alguien que quiera hacer algún tipo de comentario. Tenía la manito levantada Sí, ahí. nosotros como curso solo agradecer esta instancia porque es como el primer paso, siento yo, a la sensibilización. em, y ojalá, lo que pasa es que nosotros vimos desde cerca a una apoderada de una mamá de un niño TEA que pasó por una situación difícil. Y a raíz de eso que sucedió en nuestro curso, nosotros hemos estado solicitando esta sensibilización, que se nos ayude, como te comentaba anteriormente, desde la casa, desde el hogar, hablar con los niños, pero también que a los niños se les sensibilice en el colegio, porque hay muchos que no comprenden, son chiquititos. ¿Y por qué? Porque sabemos que un niño TEA tiene ciertas características y que ellos no necesariamente lo saben, que son más concretos, que si tú le dices, ya no sé, como niño pequeño, y le dice, no, no somos más amigos, él queda pensando que realmente no son más amigos. Los niños con O, TEA son muy literales. claro, por eso a eso voy, que sentimos que necesitamos que se concientice o se sensibilice más a los niños y también a nosotros, simplemente en pro de la inclusión, en pro de que los niños neurodivergentes puedan tener un paso escolar más grato y que ninguna mamá, como mencionó anteriormente una mamá, tenga susto de que su hijo esté en el recreo. O sea, eso no debería suceder. Y a raíz de eso, de que nosotros empatizamos con la familia eh, del compañerito de nuestro hijo, es que solicitamos fervientemente estas instancias en que se pueda también llegar a los pequeños, que los niños sepan cómo socializarse con él o con quien sea necesario. Em, entonces, por eso te comentaba, doy gracias por esta primera iniciación, pero estamos en pañales aún. Nos falta harto Absolutamente. para que también los papás estén tranquilos y que los niños como niños aprendan a cómo convivir sanamente. Muchas gracias por sus palabras. Le agradezco la intervención. Y sí, es como usted bien dice. Es como usted bien dice, esto estamos en pañales, estamos dando los primeros pasos, pero no me cabe ninguna duda que esto paulatinamente va a ir mejorando y se van a ir haciendo las adaptaciones correspondientes. Me encanta
la participación de ustedes el día de hoy y también la posición del colegio. Creo que aprovechenla. Aprovechenla porque como papá de un niño con TEA les digo que muchas veces es difícil encontrar colegios que tengan una sensibilidad educativa y una sensibilidad con los niños con neurodivergente. Y es muy grato saber que esta unidad escolar quiere trabajar de esa manera. Como tips, les comento a los papás, las mamás o al colegio, también como fundación, yo apoyo a la fundación en ciertas acciones legales y si tienen alguna duda o algo, se pueden comunicar con la fundación y los días viernes en la tarde tenemos ahí algunas horitas que entregamos gratuitamente para hacer algún tipo de orientación por algún caso que sepan de algún niño con TEA o algún niño con neurodiversidad que pueda tener algún tipo de problema. Así que no sé si para cerrar algún estamento del colegio quiere decir algunas palabras, algo, le dejo abierto la posibilidad del colegio. Sí, bueno, principalmente agradecer a todos los papás y apoderados que nos han acompañado, también a Fundación TEA Chile. Estamos en un camino que lo vemos amplio, ¿no es cierto?, en el cual vamos a aportar desde nuestro rol y desde nuestro rol cuando hablo de parte de todos nuestros colegas y de todos los asistentes de la educación, de todos quienes trabajamos diariamente en el colegio. Solamente agradecer por esta instancia. Esperamos podamos también compartir otras. Creo que es muy necesario poder ir conociendo y aprendiendo. Así es que agradecida en lo personal, agradezco a todos los asistentes y a usted también. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, de nada, muchas gracias a usted. Y como última reflexión, siempre pensemos, papás y mamás, que cuando tenemos niños con la condición, y también desde otro punto de vista, cuando somos papás de niños que no tenemos la condición, siempre, como digo yo, está la ley y el espíritu de la ley. Y no tengo duda de que aquí tenemos que actuar con nuestros niños con el espíritu de la ley y con mucho cariño, empatía y amor, porque es la única forma de sacarlos adelante. Ustedes no saben los esfuerzos, y yo lo sé, de las familias cómo tratan de que sus niños progresen, de que sus niños puedan ir al colegio. Aprovechen cuando sus hijos les digan, papá, mamá, te quiero, te amo, y los abracen, porque muchas veces las familias de los niños con TEA no tienen esa posibilidad porque hay niños que quizás nunca van a hablar o van a tener un muy poco vocabulario. Entonces, cuando se logra trabajar eso y se logra tener resultados mancomunados con las unidades educativas y con las fundaciones o con cualquier otro tipo de terapia, créanme que a veces que digan un hola o un chao a un compañero, eso a uno le llena el corazón. Y creo que es la forma en la cual los colegios tienen que recibirlos, tienen que aceptarlos y tienen que ayudarlos. Así que yo les agradezco a ustedes por la posibilidad, porque es un tema que me sensibiliza mucho. Más allá de ser abogado, soy papá primero de un niño neurodivergente, de un niño con TEA, y no queda más que trabajar día a día. Y por eso la verdad es que yo agradezco mucho la labor que hacen los docentes en general en los colegios, porque se nota la vocación, se nota el trabajo y se nota la empatía y el amor que colocan con todos sus alumnos. Así que muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde y ojalá nos podamos encontrar en otra oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas charlas, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que descansen.